¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos listos? Sí, el equipo me dice que estamos listos para este tercer capítulo de este podcast. Carajillo. Café, pero con malicia. Oye, les cuento que he estado diagnosticado con una colitis. Significa que, no, colitis no significa que tengo una cola protuberante, porque si hay algo que no tengo de nacimiento, no, eso es algo que Dios me dio mucho cerebro, pero hay algo que no tengo de nacimiento. Pero no, la colitis es el colon que está inflamado y una de las cosas que tengo que evitar un poco es el café. Así que a mí que me gusta el café. Pero bueno, le pusimos esto, carajillo para los que no saben. El carajillo acá en México es un café muy rico que se bebe con un licor. ¿Tú qué sabes más de licor, Alonso? 42. El 43. Sí. Mira, yo voy a decir 42. Aunque a algunos les gusta más con brandy. Con brandy. Ajá. Bueno, hay otros países que tienen un café escocés, Sí. que es con whisky, Ajá, el sí. café con... bueno, aquí tú le puedes poner hasta aguardiente si quieres. Aguarrás, para los que tienen poco presupuesto. Entonces, es café con licor 43. Así que es un café con malicia. Bien. Dicen que en Moscú, en el año 1917, cuando estaba toda la revolución bolchevique en las calles de Moscú, el país convulsionado, en la catedral ortodoxa, lo que se estaba discutiendo era si cambiaban o no cambiaban los manteles de la mesa. Oye, ¿se imaginan? Afuera se estaban peleando, el país estaba pasando por una transición tremenda y dentro de la iglesia se estaban discutiendo otras cosas, nada que ver con la contingencia, si había que cambiar o no cambiar los manteles de una mesa. Y eso me hace reflexionar cuán tarde llegamos a todo, cuán tarde los cristianos llegamos a todo y llegamos siempre con una ética más reactiva que propositiva. Mientras el mundo se pregunta, ¿qué planeta le dejamos a nuestros hijos, no? ¿Qué tan conscientes somos de las políticas de odio que algunos promueven? ¿Qué tanto somos una cultura de paz en un mundo polarizado? Las discusiones dentro de la iglesia siguen siendo cuestiones que ya casi nadie afuera se pregunta o discute. Y una de estas es tatuajes, ¿no? Los tatuajes, el tatú. Bueno, el título es No hablemos más de tatuajes. Y tampoco quiero terminar la conversación, no, qué arrogante de mi parte. Ya, yo voy a terminar la conversación del tatuaje. No. Pero en un gesto de, oye, está bien, podemos hablar de tatuaje, podemos hablar de los cortes de cabello. Si quiere, tú puedes hablar de cómo dar vuelta a las cintas de AC/DC para ver si encuentra el diablo es magnífico. No, una cosa así, ¿no? Si quiere, puedes seguir hablando de eso. Pero hay cosas más importantes las cuales hablar. Miren, con referente al tatuaje, yo recuerdo que una vez estaba con un amigo en Ecuador y estábamos comiendo cangrejos. Primera vez que comía cangrejos. Y él me dice, me vio una rayita que tengo en el brazo, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué opinas? Yo siempre me han enseñado que según la Biblia, tatuarse es pecado. Y yo le dije, bueno, ese mismo libro que aparece en la Biblia, que supuestamente o presuntamente dice que es pecado hacerse una marca, también dice que comer crustáceos como el cangrejo es pecado. Y ahí obviamente se rió y no quiso seguir hablando. Y después se tatuó un 3-6 en la cabeza. Nada, no se crea. Entonces, lo que estoy comentando es eso, ¿no? De que muchos de nosotros empezamos a ver lo pecaminoso hasta que supuestamente las mismas escrituras nos pisan los talones. Hasta ahí llegan nuestras denuncias. ¿Es pecado tatuarse? ¿Es pecado? Es una pregunta, ¿no?, que he escuchado. ¿Es pecado? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está en contra de Dios? Primero, hablar de pecado no es fácil, ¿no? Es complejo hablar de pecado. Las palabras que usa la Biblia, por ejemplo, para hablar de pecado, pues son muchas. Hatah, que es en el hebreo como extraviar el blanco, errar el blanco, que es el mismo sentido de amartía o jamartía en griego. Algunos aparecen la palabra iniquidad, injusticia, blasfemia, etc. Para algunos, pecar es ofender a Dios.
Y la imagen subyacente que queda de eso es como un Dios hiperreactivo, hipersensible, implacable, que con su dedo siempre anda buscando ante el más mínimo error a los que lo ofenden. Pero una lectura con más calma, uno se da cuenta de varias sorpresas en las Escrituras, que pecado no es tanto una ofensa al Creador que necesita ser satisfecha por este Creador súper sensible, sino actos concretos de maldad, injusticia e indiferencia que dañan, y escúchenme, dañan siempre a un tercero. Por ejemplo, si uno va a la Biblia, al primer libro, como decía por ahí, el libro de Géminis, ay, qué perdido, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, Dios hace dos preguntas en ese libro, y son las dos preguntas que aparecen en toda la Biblia, del principio al final, de manera simbólica, ¿no? La primera pregunta que se la hace a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Con vergüenza, huyendo de Dios. Se había inoculado por primera vez el miedo, una emoción tan terrible como es el miedo, pero el miedo a Dios. Adán le tuvo miedo a Dios en ese momento después de comer el kiwi, lo que sea que comió, y se escondió de Dios. Entonces Dios le pregunta: ¿dónde estás? Y esa misma pregunta Dios ha hecho a través de toda la historia de la salvación. Muchos, por esa visión distorsionada de Dios, nos huimos de Él, nos escapamos, no queremos tener contacto con Él porque le tenemos miedo o rechazo por esa visión distorsionada. Entonces siempre Dios nos está preguntando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero la segunda pregunta que aparece en el Génesis se la preguntó al hijo de Adán, a Caín, y le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y aquí, por favor, puedo cometer un error en lo que voy a decir, pero yo creo que estas dos preguntas son la misma pregunta. Tiene que ver con la dimensión de estar apartado de Dios, está vinculado profundamente de cuán apartado o cuán en contra estamos del otro. De hecho, cuando uno va a la Biblia, el 85% de las veces que Dios habla, no habla del mismo, no habla de su esencia, de su persona, sino habla de cómo debemos llevarnos unos a otros en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, si hacemos un conteo, una proporción matemática, todas las veces que Dios habla, vemos que obviamente a Dios lo que más le interesa hablar es cómo nos llevamos entre nosotros. Y desde ahí es donde yo creo que se enmarca la idea del pecado. Por ejemplo, algunos dicen que debemos ser santos, ¿no? Que santo se propone la idea como de separarse de lo inmundo, de lo pecaminoso. Y uno de los libros que más habla de la santidad ritual es el libro de Levíticos, ¿no? De ahí viene el tema de los levitas, ¿no? Que eran estos ayudantes de los sacerdotes, también hijos de Aarón, que le ayudaban, que no levitaban, ¿no? Que también es malo el chiste, sino que levitas y servían en el templo. Ahora, en el corazón de ese libro, de Levíticos, el capítulo 19 es el corazón de ese libro. Ahí aparece el sumo de lo que es santidad. Si tú vas al libro capítulo 19 de Levíticos, ya te leíste todo el libro, entendiste todo el libro. Y ahí aparece la idea de qué es santidad. Y si tú te das cuenta, lees el capítulo 19, claro, aparecen esas cosas de cuidado con no vestirse con cierta manera, cuidado con que no vas a poner a la cría del animal, enjuagarla en este tipo de leche, o cuidado con el corte de cabello, cuidado con bla, 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 la barba, los ojos, las cejas, etc. Cosas que uno dice: eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si uno va al centro, por ejemplo, versículos 10 y 11 dice que cuando tú coseches la tierra, no debes cosechar toda la tierra. Debes dejar un porcentaje de esa tierra no cosechada, dedicada para los más pobres de la tierra, para aquellos que no tienen que comer y pasen por los sembrados y puedan también comer de eso que tú dejaste para ellos. Y eso es sumamente interesante, porque en todos los pueblos del mundo antiguo, el lejano oriente, Medio Oriente, en todos los pueblos tenían como costumbre dedicar a los dioses esa parte que no se cosechaba y se llevaba al templo y se dedicaba a los dioses. Pero Israel propone otra cosa: esa parte que no se debe cosechar de los sembrados se debe dejar para los más pobres. En el versículo 10-12 dice: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre, es decir, en el ámbito judicial, no perjudiquen a otro en mi nombre.
No explotes a tu prójimo en el versículo 13. No te quedes ni retrases el salario de tu trabajador. Fíjense, está hablando de santidad, ¿no? No retrases el salario de tu trabajador. En el versículo 14 del capítulo 19, que vuelvo a decir, es el corazón de la santidad, trata con respeto como a Dios al minusválido. Trata con el mismo respeto de Dios al minusválido. Versículo 15, si hay juicio y tú estás como juez, no favorezcas a nadie. Sé imparcial. Versículo 16, no hagas calumnia ni des falso testimonio de nadie. Puedes perjudicarlo y poner su vida en peligro. Versículo 17, no alimentes el odio hacia tu hermano. Habla las cosas antes de que crezca el odio. Versículo 18, no seas vengativo. Versículo 25, no sobreexplotarás la tierra. Es decir, el recurso natural de la tierra no puede ser sobreexplotado. Cada cierto tiempo se debe dejar descansar la tierra. Porque no es tu tierra, es la tierra de Dios. Fíjate, no es tu tierra, es la tierra de Dios. No entregarás a tu hija a la prostitución. Versículo 29. Versículo 32, honra a los ancianos. Versículo 34, ten compasión del extranjero, ámalo como si fuera uno de ustedes. Y versículo 35 y 36, dentro de muchos otros ejemplos, usa medidas correctas en tu negocio, no pongas un precio que no es a tus productos. ¿Se dieron cuenta? En chileno dicen, ¿cacharon? ¿Cacharon? ¿Cómo les quedó el ojo con eso? En el corazón del libro que habla de la santidad, ser santo en esencia es establecer relaciones justas con el otro. Ser santo es pararse de manera justa con el otro. Eso es ser santo. No es tanto apartarse de, sino ser justo, tener una parada como Dios se pararía frente al prójimo. Aquí en el capítulo no solo aparece no hacerse marcas, sino también no cortarse la barba, como otro ejemplo, ¿no? Si nosotros fuéramos literales, siempre he visto eso, que todos los que dicen, no se debe cortar, no se deben hacer marcas, pero si son honestos, después dice, debes dejarte la barba como un hipster, no te la debes cortar, ¿no? Así como Chewbacca, pelo por todos lados, ¿no? Entonces, te das cuenta, una y otra vez, no somos honestos con el literalismo, somos literalistas en una cosa y en otras no. Entonces, desde lo que he compartido, voy terminando. El peligro que el autor ve en estos textos, sobre todo los textos de no se marquen, no, porque estas marcas, como lo son los tatuajes, están vinculados a cultos a los muertos, es hacer una diferencia en no ser como los otros pueblos paganos, ¿no? Como los cananeos o otros pueblos que circundaban a Israel. Porque si se dan cuenta, en todas estas normas humanitarias, las que acabamos de leer, son justamente prácticas, y escuchen bien, que los pueblos paganos no realizaban. Por eso que Israel se desmarcaba de estos pueblos paganos, no solamente porque tenía un Dios especial, tenía un culto especial, porque hacían cosas especiales. Todo eso era un símbolo de lo que realmente importaba, que ellos tenían prácticas hacia el otro diferentes que los otros pueblos. No es que los otros pueblos en todo eran injustos, pero en Israel había una intuición, y aquí decimos, ¿no? Una revelación de Dios de invitar a la gente a ser genuinamente humanitario con el otro. El sábado, por ejemplo, el día sábado, cuando uno ve el día sábado que Dios descansó y nos pide que descansemos, nosotros creemos que los israelitas lo celebraban así con cara de muerto, que iban todo el día, que todo el día estábamos en una reunión, escuchando todo el día alabanza. No, Israel no celebraba así el día sábado. El día sábado era una fiesta, era un día de descanso en donde los padres por única vez en la semana podían estar todo el día con sus hijos. Y fíjense, según Deuteronomio 5, ese día, según Dios, debía descansar toda la tierra de Israel, incluso los esclavos, los hombres, mujeres y animales. Por una vez en la semana, todos ese día eran iguales. Ahora, vamos a las marcas. Las marcas en la piel, en el contexto de los textos que hemos hablado, tienen que ver con el culto a Baal y con otros dioses que usaban las laceraciones para lograr la respuesta de parte de sus dioses o de sus familiares muertos, pero sobre todo los dioses, tanto Baal, Aserá, Moloch, Baal-Zebú, Dagón, Dragon Ball Z, Majin Buu, no sé, todos los dioses que podían tú poner en la antigüedad. Todos eran dioses que controlaban la lluvia, la tormenta, el viento, el fuego, la fecundidad. Y cuando querían que esos dioses contestaran, estos tipos se laceraban la piel. ¿Se acuerdan los profetas de Baal en la historia de Elías? Cuando querían que Baal contestara, ¿cómo querían que hiciera que contestara Baal? Se laceraban la piel, que saliera sangre. Los dioses eran vampiros que querían ver sangre. Entonces, ¿qué pasaba cuando ese Dios no respondía? En muchos de esos cultos,
estas laceraciones terminaban en el sacrificio humano. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de fondo de estas laceraciones, de estas marcas, de estos cultos, de ver sangre? ¿Cuál era la racionalidad de fondo? Que la vida de una persona podía ser sacrificada en el altar de la economía de la tribu, porque todos estas oraciones, estas invocaciones tenían que ver con pedirle a Dios que cortara la sequía o que cortara la inundación, que cortara la peste que estaba dañando los animales, que trajera buenas cosechas. Todos estos ritos tenían que ver con un factor económico de la tribu. Entonces, para esta gente, la vida humana valía menos que el progreso del clan. Si no hay lluvias, es porque los dioses están enojados y por eso piden derramamiento de sangre, y sobre todo sangre humana. Entonces, el trasfondo de estas marcas, que no son tatuajes, como ya les dije, son resistidas en la cultura israelita de antaño. Porque no es solo un tema estético, no es que los israelitas no quieren andar con tatuaje y no quieren dejarse marcas en la piel, porque sí, es un tema más de fondo. A Dios no le preocupa tanto, y creo yo, como dice Jesús, lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él, ¿no? Pero de fondo con esta gente está el peligro de que esta pequeña comunidad siga los valores cananeos, porque si tú te metes por una puertecita, después te puedes perder y ya te pierdes. Entonces, esta cultura o estas culturas desvaloraban la vida humana, era descartable, en donde en pos del progreso cualquier sacrificio valía la pena, incluso el de inocentes, en donde se deshumanizaba completamente al otro. En resumen, la ética y preocupación de por qué, de cómo debemos llevarnos con el otro, sigue aún más fuerte en el Nuevo Testamento. Jesús, que es el resumen de todo lo que Dios nos puede decir, él mismo dice, amen al prójimo como a sí mismo, amen a sus enemigos. Es más, Jesús en un momento dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, todo el que le diga tonto a su hermano ya está expuesto al juicio. Porque si bien la ley condena el acto en sí, Jesús va más al fondo, desde donde se inicia el acto de matar a alguien, del odio, de la rencilla, del mirar a otro como un enemigo. Después Jesús dice, el que recibe a este niño me recibe a mí y al que me envió. Y todo lo que han hecho en el capítulo 25 de Mateo, todo lo que han hecho por mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, a los que están en la cárcel, los que están desnudos, los que están enfermos, los que no tienen dónde recostar la cabeza. Entonces, en la ética de Jesús hay un vaso vinculante entre el amar a Dios, tanto que amar al otro es amar a Dios. Por eso que Pablo en Romanos, en el capítulo 13 de Romanos, él llega a decir, el resumen de la ley es esto. Toda la ley se resume en amarás a tu prójimo. La resume más que Jesús, ¿no? Jesús dice amar a Dios, amar al prójimo. Pablo resume más. El resumen de la ley es amar al prójimo. Y Juan termina diciendo, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece al otro, a su hermano, es mentiroso. Entonces, ¿qué es pecado? Si el mandamiento más grande es amar a Dios, pero a través de mi prójimo, ¿qué sería lo opuesto? Lo opuesto es el pecado. Y el más grande, el que viene advirtiéndonos desde el Génesis, es ofender a Dios en tanto que ofendemos a nuestro hermano, a ese otro. Por eso no solo la pregunta es dónde estás, sino dónde está tu hermano. Y bueno, alguno me puede decir, oye, pero y el templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso no nos podemos hacer tatuaje. Yo solamente le digo esto. Cuando Pablo habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo habla en el capítulo 6 de 1 Corintios, él no está pensando en tatuaje, no está pensando en cosas que te haces en la piel. Está pensando en los cristianos que siguen asistiendo al templo de Afrodita a tener sexo con las porné, con las prostitutas sagradas. Por eso que él dice, huyan de la fornicación, que la palabra fornicación en griego es porneia. Porneia es relaciones con prostitutas. Huyan de la porneia, de la fornicación, porque ¿cómo vas a tomar tu cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, y lo vas a unir con el cuerpo de una porné, de una prostituta sagrada? Entonces, Pablo está pensando en otra cosa, está pensando en la ética de la sexualidad y en el cómo estos hombres seguían utilizando a estas chicas que eran menores de edad, la mayoría de las prostitutas sagradas eran menores de edad, para autosatisfacerse y también para rendirle culto a Afrodita. Y es otro tema. Pablo está pensando en otra cosa. Entonces, si tú te quieres hacer un tatuaje, primero,
lo que te invito es, si ese tatuaje va a producir una pelea descomunal en tu familia, mejor espera otro momento. Perdón, me estaba llamando la jefa. Me dice que mi hijo se quiere hacer un tatuaje. A ver, les voy a responder. ¿Cómo que mi hijo se quiere hacer un tatuaje? Prohibido hacerse un tatuaje. Porquería, ¿cómo se va a hacer un tatuaje? Bueno, entonces, si ese tatuaje va a producir una pelea descomunal, espera en otro momento y no pelees gratuitamente con tu familia. Ahora, evita hacerte un tatuaje si eres menor de edad. ¿Saben que está comprobado que antes de los 25 años uno hace estupideces porque hay una parte del lóbulo prefrontal que no está desarrollada? Entonces, evita hacer estupideces antes de los 25. Evita hacerte un tatuaje. Evita casarte antes de los 25. Porque puedes casarte y cometer un gran error porque tu cerebro no está completo, está descerebrado. Entonces, está descerebrado. No tienes un cerebro completo. Así que no te cases antes de los 25, no te hagas tatuaje. Porque antes de esa edad uno no cuenta más o menos las acciones estúpidas y peligrosas. Y por último, si lo vas a hacer, no lo hagas en cualquier lugar y evita infectarte de algo. Y que si tiene o no una marca en el cuerpo, creo yo, perdónenme, si lo ofende, no importa para mí mucho. Yo creo que como cristianos, la calidad de uno como seguidor de Jesús está en las marcas que dejamos en los demás y no tanto en las marcas que llevamos. ¿Qué les pareció? Me envían sus comentarios. Yo sé que hablo de mucho. Tengo incontinencia verbal, me disculpan. Es el lado femenino en mí. No, qué terrible, ¿no? No. Hay hombres que hablan mucho, ¿no? Pero sí, yo tengo una prima que habla demasiado. Mi tío, recuerdo cuando era joven, ella hablaba 2 horas. Y con cuentas de telefónicas en ese tiempo monumentales. Y él le dijo, ¿sabes qué? Hija, te voy a cortar el teléfono. No puedes hablar 2 horas con tus amigas, 3 horas. Habla por lo menos media hora. Y un día logró hablar media hora. Y mi tío la felicitó. Le dijo, ¿sabes qué? De verdad, te felicito. Lo hiciste. Me siento orgulloso de ti. Y quiero preguntarte, ¿quién era que te llamó? ¿Estuviste media hora hablando? Y él dijo, no, estaba equivocado. O sea, a ese nivel, ¿no? Bueno, me escriben sus comentarios. ¿Qué les parece? Les envío un abrazo. Se me cuidan. Chao, chao.